Estas son las propiedades de nuestro Dios. Nada de lo que vimos el otro día es nuevo para nosotros. Como cristianos es algo que debemos tener presente siempre en nuestras vidas, pero es algo que no necesariamente, aunque esté cerca de nuestro parafrontal, que lo tengamos aquí como conocimiento porque lo visualizamos, no es algo que vive todo el tiempo aquí. Entonces, cuando somos probados, cuando somos tentados y vamos a ser probados, y a veces antes de ponernos en las manos del Señor para que Él nos ayude a superar esas pruebas, que están siempre diseñadas sobre puertas que nosotros hemos abierto y hemos preestablecido, como vamos a ver más adelante, en vez de ponernos en las manos del Señor, normalmente tenemos una costumbre, y sobre todo los cristianos, no en el mundo de la carne, pero los cristianos solemos decirle: Señor, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí que me congrego? ¿Por qué a mí que ofrendo? ¿Por qué a mí que me porto bien, que soy bueno? Preferimos dirigirnos en plan confrontativo, demandativo ante Dios nuestro Señor, en vez de pedirle cuentas o luchar contra quien realmente nos está poniendo la prueba. En la prueba, el enemigo, y eso va a ser siempre en todas un denominador común, sobre puertas que nosotros hemos abierto, va a hacer lo posible para separarnos de Dios y para que cada vez en la carne nos parezcamos más a Él, y el Señor va a coadyuvar siempre para, a través de esa prueba, acercarnos más a Él y hacernos más fuertes en Cristo Jesús, que es la única forma de ser fuerte y de ser próspero. Bien, quería empezar con esto. Es un dibujo, como veis, que hay una casa sobre un terreno sólido y una casa que está ahí sobre arena y tal, ¿no? En el sistema financiero, el señor, y Howard nos dice, lo pone como ejemplo, que en la palabra el Señor nos pide que nosotros construyamos todo lo que vamos a hacer en la tierra, en el plano material, mientras estemos en este mundo, todo lo que construyamos lo construyamos sobre roca. Lo que pasa es que en el mundo el Señor nos ofrece una roca que es su palabra y su verdad y su justicia, y en el mundo nos ofrecen otra roca, que son nuestras fortalezas. Es decir, ese montón de cosas que vamos anidando y pegando en nuestro interior y que forman nuestra forma de ser en el subconsciente, es decir, cómo somos o cómo nos identifican por las reacciones que tenemos sin tener que pensarlas. Pero son fortalezas porque las hemos aprendido desde el hogar. Entonces, aquí viene el soporte de la cita. Yo no sé, el otro día yo hablé porque no controlaba muy bien el factor tiempo, pero siempre, por favor, os pido la ayuda para leer las citas. El micrófono está ahí y, por supuestísimo, en cualquier momento que queráis participar de esto está abierto. Yo el otro día me lancé como el que da una clase de matemáticas, pintando en la pizarra, y no me di cuenta de que había tiempo para eso. Pero bueno, ya como controlo mejor el tiempo, pues cualquier persona, por favor, eso. Y cualquier persona que quiera leer las citas van a estar enteras para que queden luego si alguien quiere estudiarlo con mayor profundidad o detenimiento en la casa, ¿no? Pero empezamos por esta de Mateo 7, 24 a 27, que es donde el Señor dice cuáles son las condiciones y sobre en qué tenemos nosotros que fajarnos para construir una tierra. Y pone el ejemplo sabio, el hombre sabio y prudente construye su casa sobre una roca fértil, obviamente una roca fuerte. Una roca fuerte es su palabra, y hemos puesto todo lo que hacemos en las manos del Señor, pero también está el hombre que tiene su propia sabiduría, que está ligada a lo fácil, a lo asequible o a lo normal. Y entonces construimos todo lo que hacemos sobre cosas que no están sustentadas, que pueden ser rocas o pueden ser arenas. Pueden ser rocas porque son fortalezas en nuestra alma, pero que normalmente no tienen un piso firme, y la casa va a estar siempre en confrontación, siempre en inclinación, como esa que estáis viendo ahí, que aunque se vea la casa que está todavía entera, está en riesgo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos pasan este tipo de cosas? Porque si es algo concluyente, es una palabra además que hasta en las escuelas quizás no lo hayan enseñado. ¿Por qué nos es? Se quedó apagada. Ahí se ve. Vale. Pero ¿y cómo hago para pasar ahora si no veo ahí? Esa se apagó. Vale. Y la puedo, pero ¿y cómo lo hago? Ah, vale.
Ok, bueno, la palabra es concluyente. Yo ya quería pasar al siguiente punto. De acuerdo, perfecto. La palabra de Dios es muy clara. Dios no tiene dobleces ni el bien es un bien recto, es muy claro. Vamos a figurarlo como que es una línea. Es la palabra de Dios, te establece exactamente lo que es el bien y no tiene doblez. El mal es la ausencia del bien. Dios no creó el mal. El mal fue creado por nosotros mismos a través de ir desvirtuando la línea del bien. No lo hicimos de golpe, lo hicimos a través de varias cosas, como vamos a ver posteriormente, pero transitamos por una autopista ancha que es lo norbién. Entre el bien y el mal está el norbién, o cómo es que se llama lo que hacemos habitualmente, ¿cómo le llamamos? Lo normal. Fijaros que hasta incluso hemos sido medio sinceros a la hora de escribirlo, ¿no? Porque podríamos haber escrito, bueno, es lo norbién, porque más o menos, bueno, no es el bien, pero está bien porque todos lo hacemos o porque muchos lo hacen. Yo no voy a destacar al hacer esto, nadie me va a demandar porque es lo que hace la inmensa mayoría, pero es la desvirtuación del bien. Entonces, a pesar de que esto, yo no sé si alguien me quiere ir buscando Santiago para leerlo, porque yo lo he puesto así resumido porque ya el otro día lo tocamos, pero si alguien quiere enfocarse para esto, y es porque da la entrada hacia lo que vamos a dirigirnos en primera instancia, es el hombre de doble ánimo. Santiago 1:6, del 6 al 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, y en el mismo Santiago 1, en el versículo 13, somos tentados desde nuestra propia concupiscencia. Santiago, capítulo 1, versos del 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y pasa al 13 ya, si quieres, hermana, de una vez, porque aunque estén separados, tiene que ver con lo que vamos a ver después. El verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Exacto, aquí estamos viendo sustentado en la palabra, no en la palabra de Coldo, de lo que ha dicho Coldo antes, sino en la palabra del Señor. Somos tentados en base a un diseño que se ha establecido dentro de nosotros, que ha nacido de nuestras propias decisiones, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos oído, y que nos conduce indefectiblemente a ser personas de doble ánimo. Por un lado, sabemos lo que es correcto y sobre todo nos afecta mucho más a los cristianos. Tenemos un concepto teórico muy claro de lo que es el bien, pero el mundo nos ofrece una amplia gama de colores dentro de lo normal, que al final no tienen nada que ver, lo que hacemos no tiene nada que ver con el bien, ¿no? Ando un poco confundido, como no veo nada en la pantalla ahí, pero bueno, ok, creo que me salta uno. Bien, estoy poniendo ejemplos en concreto me voy a centrar sobre el tema del doble ánimo y además, al ser obviamente cosas que están saliendo en la Biblia, en la palabra de Dios, son personas que tenían eso y estaban viendo al Señor, estaban con Jesucristo. O sea, ellos no tenían WhatsApp, ni tenían TikTok, no tenían nada que les separase de eso y además ellos lo estaban viendo en directo, siempre en tiempo real y el original. No era una copia degradada. Ellos estaban en contacto con el Señor. Entonces, si alguien quiere ayudarnos con Mateo 14, 25 al 33, si alguien lo puede ver desde su sitio, tal como está en la pantalla, para que no os tengáis que desplazar y tiene... Ahí tienes el segundo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, a ver si ya uno poco a poco se va familiarizando con esto. Bien, lo primero que quiero que veáis en esta cita es que hay una especie de condicional, ¿no? Si tú, si eres tú, sí. Lo ponemos en condicional. Le están viendo, pero incluso aunque le estén viendo, no lo tienen muy claro. Vamos a echarle la culpa a la tormenta y a la lluvia, pero no lo tienen muy claro. Entonces, el Señor no dice, claro, Pedro, hermanos, soy yo, no me reconocéis, fijaros cómo vengo vestido, como me dejasteis allí en eso. No, le dijo solamente, ven. Suficiente. Pon tus ojos en mí y ven. Pedro comienza a caminar, se siente en lo que le está mirando a Dios, pero automáticamente es atacado diciendo, ¿cómo puede ser que Pedro esté combatiendo las reglas de la gravedad y de la flotabilidad? Y entonces en la carne comienza a hundirse. Hay varios factores que se hacen así. Primero, duda de la posibilidad de que Dios es el Señor y que le está llevando y lo está viendo. No es que le están hablando lo está viendo. O sea, para que veáis qué difícil es y qué inteligente es Satanás trabajando. Cómo ataca en todo momento y lugar y cómo debemos estar en todo momento y lugar preparados y fuertes. Entonces él empieza a hundirse, el Señor lo jala y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste tus ojos de mí? ¿Por qué te viste a ti mismo y viste que era imposible lo que estabas haciendo si todo lo puedes en mí? Entonces, algo que vamos a ver, y lo he resaltado porque se produce en varias citas en la Biblia, al final los apóstoles ante hechos concretos del Señor siempre terminan diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero esto no es que lo dijeron aquí una única vez y ya, no. Cada 2 por 3 ¿Por qué lo decían? Porque se les olvidaba. Y repito, insisto, tampoco me estoy cebando en los apóstoles, entendámoslo, pero lo pongo como un ejemplo. Ellos tenían a Cristo en vivo directo, lo tocaban, dormían con Él, comían con Él, compartían cosas que no podemos decir incluso de la vida humana, paseaban con Él, le iban viendo y escuchándole todo el tiempo. Y aún así, el diablo tenía su poder. Ok, hay otra que estoy poniendo aquí, que es la del muchacho rico que se acerca al Señor. Si alguien quiere leer, he agarrado una cita de Marcos 10, del 17 al 22. Si no, lo hago yo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, parece ser que se vino arriba muy contento y dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesucristo le quiso llevar a un siguiente nivel. Entonces Jesús mirándole, le amó, no le regañó, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo corté aquí, lo que viene después es peor, pero el Señor aquí nos está diciendo, no te centres en que en la tierra te portas bien, eres grande y eres digno porque consigues muchos bienes. Si todos tus bienes y todo lo que tú haces
y aunque cumplas con la ley, si tú no tienes en cuenta a tus hermanos más necesitados, más menesterosos, no me estás cumpliendo a mí cuando yo te dije: me visteis con hambre y me disteis de comer, me visteis mal vestido y me vestisteis, me visteis preso y me visitasteis. Y aquí hay otra, ya es del doble ánimo y de dar las cosas por sentadas, ¿no? Es cuando el Señor, y he utilizado este ejemplo porque Jesucristo creo que es por primera vez dice la palabra mi alma, y tiene que ver con lo que vamos a hablar después, ¿no? Esto es cuando el Señor, que está pasando un gran momento de mucho dolor y de mucha aflicción, porque Él siempre ha sabido durante 33 años, ha sabido por qué estaba aquí y qué le iba a pasar. No es que se enteró por la prensa, no. Él todo el tiempo ha sabido. Yo me imagino que eso en un momento determinado le tuvo que producir una carga en forma de tristeza, porque veía que alrededor no había lo que se podía esperar del esfuerzo, derivado del esfuerzo y del sacrificio que él estaba haciendo. Y bueno, mi alma está muy triste. Una emoción dentro del alma. No dice mi espíritu está muy triste. Dice mi alma está muy triste. Hasta la muerte. O sea, esto no se me va a quitar hasta que pongan fin a mi vida. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló jugando a las cartas. Da igual, les halló durmiendo. Ninguno fue capaz de estar un rato orando y pensando en la aflicción de quien tanto había hecho por ellos a todos los niveles. Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él está separando algo que vamos a ver a continuación después, entre la diferencia entre el espíritu y el alma. Y hago una diferencia entre el espíritu y el alma, no solo porque en hebreo se digan nepesh y ruach de forma diferente, eso obviamente no sé hebreo, lo he escuchado así, pero normalmente cuando se traduce al castellano, en casi todos los sitios de las traducciones de Dr. Google y compañía, terminan utilizando las mismas palabras en castellano para ambos, en un claro intento de supeditar el espíritu al alma. Es decir, al final es el alma, y en la Iglesia Católica y a nivel de calle la gente no habla del espíritu. El espíritu ha quedado, vamos a decirlo así, tapado, cauterizado. Si el espíritu fuese una bola de luz, por poneros un ejemplo, pues le hemos estado poniendo masilla por encima para que esa luz quede eclipsada y tengamos algo opaco ahí. Y el alma es el que toma es su lugar. Aquí lo pongo así: la conciencia en el mundo de la carne se alimenta del subconsciente, un elemento fundamental y determinante a lo largo de nuestra vida, nuestro subconsciente. Y este se deposita en nuestro alma, nepesh, en forma de emociones que determinan nuestra voluntad. Al final, lo que vamos depositando en nuestra alma es lo que verdaderamente trasluce luego en nuestra vida diaria. Es lo que va socavando la voluntad del Señor para imponer la nuestra, sometiéndola a los gustos, a los placeres y los afanes. O sea, no es que nosotros construyamos nuestras emociones en principio sobre dolor, pero el dolor puede ser una consecuencia. El subconsciente se forma entre 0 y 7 años en la vida de una persona, de un niño. Y en ese, quizás debería haber dicho antes, somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y a su vez vivimos en un planeta Tierra que en el campo espiritual tiene algo que se llama mundo, ¿no? Y ahí vamos a estar de 0 a 100, de 0 a 100 años. Pero de 0 a 7 años, digo para marcar las edades de todos, para no decir que a nadie se va, pero de 0 a 7 años es donde grabamos esas cosas que nos acompañan siempre, que es donde grabamos nuestras fortalezas en la carne, que vienen derivadas de lo siguiente.
de lo que nosotros hemos visto en nuestro entorno directo, de lo que nos dicen nuestros padres, nuestros tíos, nuestros familiares, lo que nos dicen nuestros vecinos, lo que hacen, lo que visualizamos. Todas las cosas, descalificaciones, herencias o maldiciones generacionales, cultura familiar y del medio, en el que estamos, los hábitos también, si vemos que nuestros padres fuman, beben, tal, y conviven con ese tipo de cosas, y si normalmente establecen sus opiniones con violencia. Romanos 7, 18 al 20, si alguien me acompaña con la lectura. Si no lo... En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchas gracias, hermano. Fijaros que aquí Pablo habla, le da al pecado casi el carácter corporativo, ¿no? El pecado es algo que vive en él. No es que él lleve aquí un bolso en su corazón o en su alma, decir, tengo un cuarto de libra de robo, tengo un cuarto de libra de mentira, tengo un cuarto de libra de adulterio. No, el pecado mora dentro de nosotros, insertado en nosotros. Si veis el ejemplo, es como una manzana podrida. En la zona de contacto con eso se va pudriendo, pero va avanzando hasta que lo cubre todo, hasta que llega a ser un todo. Aquí hago una diferenciación, es un cuadro sin más, pero ¿cuál es la diferencia entre la ley de Dios y la ley de los hombres? ¿Y por qué nosotros, al final, cuando nos arrepentimos de algo, nos arrepentimos solo del resultado y no del camino? Y eso es lo que hace un poco que ciertas cosas que se dan en nosotros se conviertan en una enorme fortaleza, que es como una enorme torta de piedra a la que le cantamos cumpleaños. O sea, porque forma parte de nosotros, está dentro de nosotros. El pecado se empieza a construir incluso en lo intangible, en lo que no es visible. Lo primero es, supongamos, voy a poner un ejemplo, yo veo el reloj de alguien, ¿no? Y me llama la atención y codicio el reloj de ese alguien, ¿no? Se instala en mí. Todavía no he pecado ni he avanzado, solamente lo he visto, me ha llamado la atención. Toda construcción de pecado necesita un camino, un recorrido. No es porque yo vea una imagen. Si yo veo una mujer esplendorosa por la calle, yo la veo y sigo mi camino y no pienso nada, no he pecado. Pero si la empiezo a detallar, ahí es cuando empiezo a construir un pecado dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos en lo del reloj. El primero es la codicia. Yo codicio tener eso. El siguiente paso automático es la envidia. Yo lo envidio. Yo lo quiero tener, ese lo tiene, yo lo envidio, sin más. Si en la codicia nos entra un espíritu de maldad, a través de la envidia nos entra el segundo. Y ellos empiezan a trabajar. En la vida en la ley del mundo, codiciar, delito, 0. Envidia, delito, 0 más 0. O sea, los hombres no visualizamos el interior de las personas, solo visualizamos lo exterior. Pero fijaros la diferencia entre la ley a la que al final condiciona lo que nosotros pedimos perdón y cómo en el campo espiritual se construye. Entonces, una vez que codicia y envidia se hacen hermanos, y se van a hacer hermanos, porque el espíritu del mal son, vamos a ponerlo así, como pequeños demonios que empiezan a trabajar, a unirse y van creando estructuras superiores. El tercero yo le llamo la desobediencia, porque ya cuando la codicia y la envidia se han instalado en mí, yo sé que eso está mal. Mi siguiente pecado, si doy un paso en ese camino, es que desobedezco la ley de Dios. Es el siguiente paso. Yo tengo que desobedecer, porque sí, he decidido centrarme en el reloj de esa persona. He decidido pasar a la siguiente fase. Entonces, ya veis, 1 más 1, 3, cada paso van sumando y, sin embargo, en la ley de los hombres seguimos estando en 0, sigue siendo intangible. El cuarto, la justificación. Ok, ya tengo la codicia, ya lo envidio, ya prescindo de Dios, paso a la justificación. Es que encima yo necesito algo para accionar, yo me lo merezco. ¿Por qué yo no?
porque él sí y yo no. Yo me lo merezco. Y empiezo a estructurar toda una serie de valores que están dentro de mí, que van saliendo, que nacen de codicia y de envidia, más que yo ya estoy dispuesto a desobedecer y que me dan la justificación. Ya llevo 4 puntos, de cara a Dios tengo 4 espíritus de maldad trabajando en unión, ya he cometido 4 faltas ante el Señor, he cometido 0 faltas ante la ley de los hombres. La quinta es el diseño. Ok, ¿cómo se lo quito? Y empiezo a estructurar y ahí estoy jugando con toda una serie de cosas que he venido haciendo hasta aquí. Aquí determina qué tanto estoy dispuesto a hacer aquí para obtenerlo. Y empiezo a crear el diseño, por poneros un ejemplo. Pues la persona esa se mete al baño y siempre lo deja a un lado. Entonces, bueno, esa es mi oportunidad. Cuando él entra al baño, él deja el reloj a un lado, yo ahí lo agarro. Ya tengo el diseño. Llevo 5 espíritus, para los hombres 0, porque todavía no lo he consumado. En acción yo pongo 6 y 7, dado que estoy hablando de un robo, 6. Si yo logro quitarle el reloj y no me ve nadie, hurto, un delito. Pero si el señor sale y me pilla y igualito me quiero llevar el reloj y le doy un golpe y lo malogro, robo, son 2. Y ahí sí, ahí para la ley del mundo sí son 2. Yo sí he cometido 2 faltas, o sea, 2 calificaciones que me llevan a la segunda, es robo, es un castigo menor. Para el Señor he cometido 7 faltas y yo normalmente le voy a pedir perdón, Señor, perdóname, robé y, bueno, desgraciadamente le di un golpe, te pido perdón por haber robado y haberle golpeado. Pero no le pido perdón por haber sido codicioso, por haber sido envidioso, por haberle desobedecido a él, por haberme autojustificado y encima por tener la capacidad de crear un aspecto dentro de la nocturnidad y la alevosía para poder consumar el acto. Entonces, fijaros toda la construcción que yo hago dentro de mí para hacer algo que para los hombres es un 1 o 2, para Dios son 7. Y nosotros actuamos allí. Pongo aquí, estos 7 espíritus comienzan a trabajar juntos, enlazados, y se ponen más creativos y yo me vuelvo más creativo. La conciencia en el Señor y su reino se alimenta del espíritu, ruaj. O sea, hemos dicho que el alma era nepesh y esto es ruaj. Y digo, insisto, porque en el mundo normalmente vamos a conseguir que se tiende a traducir al castellano de la misma manera y a confundirnos. El espíritu es intocable, le pertenece a Dios y nadie no tiene concepto de mal porque Dios no creó el mal. El mal es la ausencia del bien, la oscuridad es la ausencia de la luz. Dios no crea cosas que no sirven y que nos hacen daño. Entonces, la conciencia en el Señor y su reino se alimenta del espíritu, ruaj, y se deposita en nuestro corazón, que determina nuestra voluntad en la de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos conseguir que lo que se ha pegado en las paredes de nuestra alma, en nuestras emociones y que nos llevan en esa construcción del pecado y a otras cosas? Porque esa es la base. Luego puede haber hasta 10, 12, 15, depende lo creativos o lo autojustificados que nos hagamos. ¿Cómo podemos hacer para evitar eso? Es decir, ya sabemos quién es Dios, ya sabemos qué características tiene, ya sabemos que encima, por decisión de Él, nos ama, aun cuando no lo merezcamos. Sabemos todo eso y sabemos sus capacidades, pero ¿por qué seguimos una y otra vez cayendo en lo mismo? ¿Cómo podemos evitar que vayamos a esa construcción del pecado? Quiero poneros un ejemplo. Imaginaros que el alma es una botella de agua, ¿no? Es una botella de agua. Lo primero que hemos metido en ese agua es lo que hemos visto en el seno del hogar, nuestro subconsciente, es lo que va a hacer. El agua no hace una pez. El ejemplo del vino me gusta más porque deja una pez, pero entender algo que echamos que en el fondo de la botella deja una pez, deja algo grueso. ¿Entendéis lo que es la pez? ¿No entendéis? ¿Sedimento? Es un sedimento que está ahí, en las botas donde hay vino, en fin, todo ese tipo de cosas, va dejando un sedimento abajo.
Ok, imaginaros una botella que tiene barro, vamos a decirlo así, barro muy pegado, muy incrustado, que es nuestro subconsciente. Y nosotros venimos, ya una vez que estamos en los caminos de Cristo, venimos y le echamos conciencia en la palabra del Señor. Vamos a ponerle un símil, agua cristalina. Nosotros echamos agua cristalina en esa botella y el agua, cuando entra en contacto con ese fondo de barro pegado que tenemos, se enturbia. Una parte o toda. Si nos agitan, toda el agua, todo lo nuevo que hemos metido en Cristo nuestro Señor, que es agua cristalina, se enturbia con lo que tenemos empegostado en el fondo de esa alma nuestra, y todo lo que hemos hecho se enturbia, se estropea. Vuelve a resurgir el barro, no de la misma forma, más claro, pero sigue siendo barro. Luego, si no lo tiramos, y es difícil porque a veces peleamos y somos conscientes y nos sentimos muy mal porque a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, vuelvo a caer en lo mismo, me vuelve a pasar lo mismo, tal. Solamente el Señor puede limpiar nuestra alma. No hay otra forma. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Pero en fin, yo he tratado de poner algo aquí. Contentamiento, del griego autarkis. La palabra autarkis yo la aprendí de pequeño en la dictadura franquista, que cuando bloquearon a Franco, ningún país quería aceptar, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, quería colaborar con España, hasta que luego diseñaron el Plan Marshall. España se vio, nadie financiaba, nadie nada, y tuvieron que hacer un gobierno de autarquía. Es decir, tenían que vivir de lo que tenían y de lo que sabían hacer. Eso es autarquis. Es decir, yo tengo que mirar dentro de mí qué es lo que yo tengo y eso es lo que puedo hacer. Serán malos, serán clavos de mala calidad, serán tornillos que agarren óxido, pues comeremos naranjas no sé cuánto tiempo porque eso es lo que nosotros tenemos. Si nos hace falta algo que hacer en Francia o en Inglaterra, como no nos lo quieren dar, no lo vamos a tener. Entonces, mirar para afuera no sirve porque no nos van a dar. Entonces, tenemos que mirar hacia adentro. Y estuvimos más de 10 años practicando la autarquía. Bueno, yo no había nacido todavía, pero quienes estaban, y es un fenómeno que se estudia en ciencias políticas, la autarquía en ese periodo. Ok, fijaros el concepto. ¿Qué es la autarquía? El contentamiento. Es decir, yo voy a mirar lo que está dentro de mí y voy a trabajar sobre eso, porque Dios me siguió haciendo con un propósito y Dios puso en mi espíritu lo necesario para que yo fuese próspero y fuese incluso feliz. ¿Por qué me pasa con esas cosas? Porque no me fijo en eso, miro para afuera, no me contento y ahí me aprovecho de algo que los hombres encima te lo venden como que es el bien, la inconformidad. No, es que el que se conforma, imagínate, es un conformista. Bueno, un conformista es una persona que nunca tiene tope, nunca tiene fin. Entonces, contentamiento. Si ponemos nuestra vista en lo que somos, en lo que tenemos, nos contentamos, vuelvo a la roca. Ahí sí estamos pisando algo firme, porque eso le pertenece a Dios. Si ponemos nuestra vista en lo que no somos, en lo que no tenemos o en lo que creemos que nos hace falta, pies en el aire. Es decir, nos estamos poniendo dentro, si tuviéramos el ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío. Si nos fijamos en el contenido del agua, podemos beber agua. Pero si estamos pendientes de que no tenemos agua y que nos falta agua, lo que está vacío, eso no se puede llenar con nada, porque siempre el enemigo, que es el que controla lo que nosotros queremos, nos va llevando. Imaginaros cuando compramos los teléfonos Samsung, Samsung 1, Samsung 2, Samsung 3, Samsung 4, Samsung 5, la obsolescencia programada. ¿Qué hacía? Que tú te sintieras insatisfecho, un gran logro con un gran afán. Conseguí el Samsung 3, que es lo que está, y cuando lo compro me dice, hermano, mira, ahí viene el Samsung 4. Te lo enseñan en catálogo, pero cuando te centras en el Samsung 4 dejas de ver el Samsung 3. En lo del vaso está lo que el mundo, en el vaso vacío está lo que el mundo me ofrece y con lo que me tienta. Será siempre una quimera inalcanzable, un imposible, pues no tengo ni control ni conocimiento en la oferta. Es como el ejemplo del burro y la zanahoria. ¿Conocéis lo que es el burro y la zanahoria?
un burro que va con un labriego, con un carro, y él le pone una vara pegada y tiene una cuerda con una zanahoria. Y eso siempre va a estar a la misma zanahoria. El burro va para adelante y nunca la va a alcanzar porque va pegada al cabestrante del carro, y entonces siempre va a estar a la misma distancia. El burro sigue y sigue y sigue, y el labriego no tiene ni que pegarle la zanahoria, pero es un elemento inalcanzable. Si no le corta el labriego la cuerda y se la da, no la va a comer nunca, pero él la va a seguir. Por más que me afane y dedique toda mi fuerza en vida, jamás lo alcanzaré, pues el devorador me cambiará la meta todo el tiempo. Cuando he llegado, y siempre suelo poner un ejemplo, imaginaros que hay 10 toneladas de oro en el mundo, y yo tengo 9.999 kilos de oro en mi bolsillo, en mi casa. Me falta uno. ¿Quién sería más feliz que yo? Pues bueno, si me concentro en los 9.999 kilos de oro, pues igual me siento bien, igual puedo alcanzar cosas. Pero ¿y si me concentro en el kilo que me falta? ¿Quién va a ser más infeliz que yo? Entonces, nosotros debemos poner nuestra visión en lo que es, porque de lo otro no tenemos control. El diablo siempre nos va a acabar. Eso sí, en el mundo nos dará una medalla por el gran engaño, la inconformidad. Porque te dicen, el que se conforma, ese no va lejos. No piensa en sus hijos, no trasciende su propia vida, no está afanado viviendo su vida trabajando 14 horas por día, abandonando a sus hijos sin educación para que sea el mundo el que los eduque, porque él está justificado en un bien mayor, que voy a hacer algo para que mis hijos vivan mejor que yo. Qué bueno. Yo. El yoísmo, todo el día yo. El que puede cambiar las cosas, el que puede hacer que el agua cristalina que yo he hecho en la botella sea cristalina de verdad, es Dios, no yo en mis propias fuerzas. Ahí veis el vaso medio vacío con un corazón en la parte llena. Bueno, ¿cuáles son las ventajas en mi punto de vista del contentamiento? En el contentamiento busco en mí lo que es una realidad, que Dios puso en mí todo lo necesario. Somos mucho más que esa imagen que vemos en el espejo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que tú te ves en el espejo y dices, pues sí, Robert Redford no soy. Yo quería medir 1,90 porque en mi estructura de pensamiento, en los ídolos que me han ido, en las cosas que yo he puesto mi visión, yo quiero ser rubio con ojos azules y parecerme a Robert Redford y tener la plata de Onassis. ¿No? Y entonces, claro, cuando me veo en el espejo, que ni soy alto y rubio, no soy Robert Redford y no tengo la plata de Onassis, me siento insatisfecho. Porque ¿qué estoy viendo? Lo que veo en el espejo. ¿Qué es? Un trozo de carne con ojos. Que es la carne y ojos que son míos. Soy yo. Ese soy yo también. Pero yo no soy solo eso. Yo soy mucho más que eso. No importa si me falta un brazo, no importa si en la carne me falta no sé qué, no importa si soy cojo, no importa si no corro 100 metros en 9 segundos. Dios puso en mí todo lo necesario para que yo fuese prosperado en su voluntad buena, agradable y perfecta, no en lo que el mundo me ofrece a mí. Entonces, cuando busco en mí y me contento, aquí es donde empieza a venir las ventajas del contentamiento. Cuando busco en mí y me contento, será fácil agradecerlo todo el tiempo al Señor por la vida, por sus maravillas, y me puedo concentrar en la grandeza de su amor. Si yo voy por la calle ofuscado, amargado, cabizbajo, si hace un día radiante, yo no lo veo. Para mí está lloviendo. Si hay un arco iris tremendo después de la lluvia, yo no lo veo porque para mí me he mojado y tengo los zapatos mojados. O sea, todo depende de donde yo me enfoco. Si yo no me contento, jamás veré la grandeza de Dios en mi corazón, jamás veré su obra en mí. No se lo podré agradecer. Y ahí empieza que yo me centro en lo que no debo y dejo de lado lo que ya tengo y encima me fue dado gratis. Si me contento, seré generoso y compartiré con los más menesterosos, pues el Señor me ayudará a verlos, a sentirlos y a través de ellos reconocer lo que Cristo también hizo por mí. Porque yo de repente como 3 veces al día y por el hecho de comer 3 veces al día, estoy en un plano muy superior al 65% de la humanidad, que no puede comer 3 veces y no va a comer lo que como yo. Luego ya estoy a un nivel, ahora yo puedo despreciar los 3 platos, puedo sentirme insatisfecho porque igual en mis platos no hay caviar o no hay
pavo, no sé, cualquier cosa que podamos decir que es, pero yo como 3 veces al día. Si no me centro en eso y que por eso ya estoy bendecido y que estoy más bendecido que otras personas que ni tan siquiera tienen eso, me va a impedir, me va a permitir molestarme con el caviar y molestarme con Dios por no habérmelo dado, y me va a impedir ver a los demás, a los que tengo que amar para merecer a Dios. La relación no es solo vertical mía con Dios, también existe una relación horizontal y transversal que es con mis hermanos. El contentamiento, y aquí es donde viene la vacuna, el contentamiento me aleja de la codicia. ¿Os acordáis de la codicia? El inicio de la construcción del pecado. Pero si yo no estoy mirando a los demás, si lo que tienen los demás me alegro por ellos, pero no los necesito yo para mí, porque yo ya tengo este reloj, no necesito ese otro reloj que he visto, que inició esta estructura. Si yo me centro en lo que yo tengo, si yo me contento, me alejo de la codicia. Y si me alejo de la codicia, me alejo de la envidia. Y así me ayudará a ser más obediente y a centrarme en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque lo que habrá en mí para afrontar, lo que estaré viendo en todo momento es lo que tengo, lo que soy en Cristo Jesús, no lo que los demás tienen o lo que el mundo me ofrece. El contentamiento me ayudará a alejarme de la tentación y por ende a parecerme más a Cristo, y es en Él que somos prosperados en la fe, en el amor, en la humildad, y en ello hay la mejor de las medallas, gran gozo y galardón. No la medalla de la inconformidad que nos daban antes, sino esta, la que vale. Bueno, lo demás son citas que amplían esto, ¿de acuerdo? No hay, van a estar aquí, las vais a tener, porque hoy sí me he pillado los pies con el tiempo, pero bueno, son citas sobre el contentamiento, ¿de acuerdo? Las vais a tener ahí. Esta también de Timoteo. Y al final, esta es la gran. ¿Os habéis dado cuenta que yo siempre ponía todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y en todas las láminas salía eso y eso y eso. Pero qué curioso, siempre nos repetimos y nos aprendemos de memoria Filipenses 4:13. Pero fijaros lo que dice en Filipenses 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.